Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias Campus Party por la invitación. Me presento, soy Fernando Venegas, Vana. Soy el secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad de Buenos Aires. Acá estamos en la Casa de Gobierno, que hoy no hay gente porque es feriado. Se cumplen 204 años de la independencia de nuestro país. Así que podrán ver atrás que no hay gente, así que aprovecho para poder dar esta charla tranquilo. De nuevo, quería agradecerles porque para nosotros es muy importante contarles qué hacemos de la Secretaría y fundamentalmente en este contexto, qué estamos haciendo, cómo aplicamos la tecnología para la problemática que nos afecta a todo el mundo, que es COVID. Así que si les parece voy a compartir la presentación. A ver, voy a poner acá. Ahí vamos. A ver, un minutito más. La ventana de la app, pantalla completa. A ver, ahí estamos. Y acá pongo presentación. Como les decía, recién cuando me presentaba, la agenda que pretendo recorrer es qué es la Secretaría de Innovación y Transformación Digital, por qué la hicimos hace algunos meses, cuál es el plan de futuro, ese plan que preparamos para un escenario diferente al actual, por supuesto, cómo el COVID aceleró esta agenda, el producto estrella y el que más me gusta contar, que es Boti, que es el chat de la ciudad con inteligencia artificial y cómo Boti se adaptó al COVID. El gobierno remoto, cómo nuestra Secretaría le dio soporte a todo el gobierno de la ciudad para que pueda adaptarse rápidamente a esta nueva realidad. Tablero de datos, qué importante que es tomar decisiones basadas en datos y qué es lo que estamos haciendo en nuestra área. Y todos los activos digitales, cómo acompañamos a la ciudadanía en este nuevo escenario de vivir en su casa y qué activos digitales fuimos desarrollando y seguimos desarrollando para este entorno. Como les contaba, la Secretaría se creó en diciembre del año pasado, el 10 de diciembre del 2019, y es por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires tenemos todas las áreas digitales o que tienen que ver con la transformación digital en un solo lugar. Tenemos un área fuerte de experiencia digital, de UX, que lo que hace es diseña, pero con el vecino en el centro de la política pública. El área de ciudad inteligente, que es el área que se ocupa de los proyectos, que son con todas las áreas de gobierno, con transporte, con educación, con seguridad. Un área nueva también, que es la de políticas públicas basadas en evidencia, decía, una agencia de datos que lo que hace es produce y mejora los datos para tomar decisiones basadas en evidencia. La Agencia de Sistemas de la Información, que es la agencia que le da soporte a todo el gobierno. Somos 140.000 personas que trabajamos en el gobierno de la ciudad. En la ciudad viven 3,5 millones de personas y otros 3 millones entran todos los días. Entonces, esta agencia es la que da soporte a los sistemas de la ciudad, el área de simplificación, que es simplificación de procesos y de sistemas, y el área de vinculación estratégica. Es el área que se vincula con organizaciones como Campus Party, con empresas y con otros gobiernos para estar trabajando en estas agendas de manera conjunta. Básicamente, en la Secretaría dividimos nuestro trabajo en 4 ejes. El primero es infraestructura tecnológica, que decía es la infraestructura que necesita el gobierno para tener mayor capacidad de generar proyectos que se soporten sobre esa infraestructura. Todo el área de servicios digitales. Para nosotros es clave y es un trabajo que venimos haciendo hace muchos años, generar servicios que sean esencialmente digitales. Hace 8 años, cuando empezamos con esto, los servicios digitales eran como el espejo o de alguna manera acompañaban los servicios personales. Ya desde hace algunos años estamos diseñando y proyectando y prototipando servicios 100% digitales, algunos de ellos les voy a contar ahora. Gobierno inteligente, y acá tiene que ver lo que les contaba, de tomar decisiones basadas en datos, el área de simplificación, hacer un gobierno menos burocrático y con decisiones más basadas en evidencia, y todo lo que tiene que ver con el posicionamiento del ecosistema. Nosotros queremos posicionar a la Ciudad de Buenos Aires en este camino de innovación y de transformación digital
pero además queremos que la ciudad y los ciudadanos se genere un ecosistema en donde haya más emprendedores y empresas que trabajen en estos temas. Que la ciudad de Buenos Aires sea digital o que sea moderna o que tenga una agenda de futuro depende mucho más de lo que hagan organizaciones y emprendedores que lo que haga el gobierno. Entonces, nosotros ahí tenemos que, de alguna manera, entender qué es lo que necesitan y simplificar las cosas para que vengan más empresas de este tipo a generar avances en la ciudad. Les contaba que en diciembre, cuando generamos la Secretaría, lo primero que hicimos fue hablar con el jefe de gobierno, el intendente, de que necesitamos un plan de futuro. Un plan de futuro es hacia dónde va la ciudad, tener claro cuáles son esos proyectos que van a hacer que la ciudad sea más moderna y que sea medible año a año, a ver cómo veníamos. Y diseñamos esta matriz, que es una matriz de doble entrada simple, pero donde empezamos a ver en los ejes verticales todas las áreas típicas de cualquier gobierno, como salud, seguridad, desarrollo económico y espacio público, que tenían proyectos que incluían la tecnología o que para nosotros tenían que ver con la mirada de futuro que teníamos. Después a la izquierda, sobre el eje vertical, empezamos a ver qué factor común tenían esos proyectos y los empezamos a ordenar en base o a las tecnologías disruptivas que contemplaban, inteligencia artificial, realidad virtual, o cuáles son las dinámicas sociales que tienen que ver con este plan de futuro que también tienen en común entre ellos. Y entonces empezamos a dejar de ver los proyectos por especialidad y empezamos a verlos como un todo, como un solo plan. Y empezamos a trabajar entre las áreas de manera conjunta y empezamos a analizar qué tiene en común el mapa predictivo del delito con el mapa predictivo de abandono escolar y el mapa predictivo de transporte. Ay, voy a sacar ese cartelito que está ahí, que está molestando. Y de esa manera diseñamos este plan de futuro que tiene como un balance entre proyectos que existían, les diría que un 50% eran proyectos que ya estaban en la ciudad, pero que se trabajaban como parte del área, un 40% de proyectos que no existían, pero que están en el mundo, entonces o están en otra ciudad o están en una empresa privada, entonces tenemos que traer esa tecnología y tener ese know-how para llevarlos adelante, y un 10% de proyectos que hoy todavía son ideas o prototipos y que no están en práctica. Y con eso diseñamos este plan de futuro que abajo pueden ver está atravesado por ciertas tendencias que no hacen a la tecnología, sino que hacen a la vida urbana, como el cambio climático y la sustentabilidad, la digitalización de la vida, el mundo urbano, el conocimiento, la importancia de los datos y el disfrute y la calidad de vida. Y con esto desarrollamos un plan que presentamos a principios de enero y que tenía una mirada de a 10 años y un plan muy detallado para estos próximos 4, que es toda la gestión de gobierno por la cual fuimos elegidos. Pero bueno, pasó COVID, ¿no? Desde enero a marzo, cuando estamos organizando los equipos, reclutando a la gente, definiendo el presupuesto, igual que la mayoría de todos ustedes, nos sorprendió esta nueva realidad y el COVID que nos ordenó de otra manera. Y este es un meme o una encuesta muy conocida que se dio vuelta por las redes, por Twitter y por Instagram, que decía quién es la persona o cuál es el factor que más aceleró la transformación digital en tu organización. Entonces, cuando uno ve las opciones, claramente el coronavirus fue el que nos obligó, ya casi sin elegir, a digitalizarnos de manera abrupta. Algunas cosas que no pensábamos que iban a pasar y otras que pensamos que iban a pasar en otro momento o en otro tiempo, tuvimos que adaptarnos muy rápidamente a que pasen. Y eso es un poco lo que les voy a contar. Esta aceleración en la ciudad fue enorme, principalmente para los vecinos, pero también para la organización, para los funcionarios públicos, para los empleados públicos. El primer caso, les decía, que les quería contar, es Boti, que es el WhatsApp de la ciudad, es el chat de la ciudad. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un chat que empezó ya hace unos 5 o 6 años en su página, después pasó a trabajar con Facebook Messenger, pero fuertemente empezó a tener una personalidad y otra imagen y una identidad hace un año, un poco más, en marzo del 2019, con WhatsApp. Fuimos la primera ciudad del mundo en utilizar la API de WhatsApp para poder tener un chat con inteligencia artificial para dar servicio a los ciudadanos. Esto empezó a ser muy importante porque empezó a ser como el canal principal de contacto de los ciudadanos con la ciudad, que históricamente había sido
o el call center, la página de internet, las aplicaciones, las sedes comunales, o sea, los lugares físicos donde atendíamos, y acá apuntábamos a que sea de ahora en más el WhatsApp. Entonces, por WhatsApp, que tiene muchísimas ventajas, no tiene costo de aprendizaje por parte de los vecinos, en Argentina tiene una adopción muy, muy alta, empezamos a dar los mismos servicios que dábamos de otro lado, pero diseñados totalmente diferentes. Entonces ahí empezamos a poner todos los trámites, infracciones. La gente si quería saber si tenía infracciones, puede consultar con el WhatsApp y empezar a interactuar. Y ya sea por la patente de su automóvil o por su documento de identidad, el WhatsApp le dice cuántas multas tiene, le da la opción de pagarlas. WhatsApp todavía no tiene método de pago, falta poco, pero te envía hacia un lugar donde puedes pagar y después volvés al WhatsApp, o incluso podés discutir las multas con un controlador, con un juez de faltas, en caso que creas que esa multa no corresponda. Y tiene muchísimas integraciones, casi 50 servicios que fuimos desarrollando a lo largo de un año. Y como les decía, en este plan de futuro teníamos un roadmap muy interesante de integraciones y de servicios para desarrollar durante el 2020 en Boti. ¿Cómo funciona esto? Los vecinos tienen una consulta, se comunican, chatean, igual que uno chatea con su mujer, con su novio, con sus amigos, y le hace una pregunta, quiero saber si tengo multas, así como decía, o si tengo infracciones. Tiene un interpretador semántico simple, pero que permite entender el lenguaje natural con que la gente se comunica con WhatsApp. Hay una parte de esas respuestas que no son entendidas. Si no son entendidas, vamos a las áreas, tenemos todo un tablero de datos de cuáles son las respuestas que no son entendidas. Trabajamos junto con las áreas en esas respuestas, con un conjunto de editores y de diseñadores de conversaciones. Trabajamos en esa respuesta, trabajamos en integración tecnológica, en muchos casos cuando es reclamos con el sistema de reclamos, o con un CRM, o con el mapa de la ciudad, o con la base de infractores en caso de infracciones. Y también existe para algunos servicios, como les contaba en el caso de multas, la opción de que en parte del diálogo haya una derivación a un humano, a un operador. Esto pasó a ser muy interesante y generó un flujo de servicios casi inagotable respecto a la ciudad. Así como hace algunos años diseñábamos todos los servicios digital por default o primero digital, desde hace un año y medio estamos diseñando WhatsApp por default. Primero diseñamos para WhatsApp y después vamos para el resto. En marzo, cuando llegó el COVID a nuestra ciudad, decidimos orientar Boti y utilizar Boti exclusivamente o muy focalizado para el COVID. Si bien tiene el resto de los trámites, y acá pueden ver a su izquierda, donde dice previo a la cuarentena, licencia de conducir, DNI, matrimonio, partidas, bueno, todos los trámites clásicos que da la ciudad, el nuevo menú a partir de marzo empezó a tener que ver con coronavirus. Y esto es curioso porque no fue una decisión nuestra, sino que durante marzo empezamos a ver, gracias a las consultas de los ciudadanos, que había muchísimas consultas sin responder sobre qué era el coronavirus, qué había que hacer, o dudas si la persona tenía coronavirus. Entonces empezamos a trabajar ahí y empezamos con el triage. Pasamos a ser la primera ciudad que integra WhatsApp a su protocolo de COVID. Y eso es muy, muy importante. Vamos más de 2 millones de conversaciones durante la cuarentena en WhatsApp en este bot. El primer protocolo de la ciudad, muy importante, indicaba que si uno pensaba que tenía coronavirus y tenía síntomas, tenía que llamar por teléfono al 107, que es el SAME, que es el Servicio de Emergencias Médicas de la ciudad. Un servicio muy prestigioso en la ciudad, con muy buena atención. Es el mismo servicio que usamos normalmente cuando hay un accidente de tránsito, pasa algo en la vía pública o hay una emergencia que resolver. Pasó que con COVID la gente empezó a tener muchísimas dudas si tenía COVID. A veces estaban bien, pero en marzo había muy pocos casos. Eran mucho más las consultas de dudas que los casos de COVID. Entonces, el teléfono 107, la línea 107 empezó a desbordar. Los especialistas médicos empezaron a ver que había un montón de consultas que eran por teléfono que no tenían que ver con COVID o que eran falsos positivos. Gente que le dolía la cabeza, pero que no tenía ni fiebre ni tos, que no venía de China en ese momento. Y entonces trabajamos muy rápido con el 107 y el 14 de marzo, entonces una semana después de que empezamos a trabajar con COVID, integramos el 107 a WhatsApp. Primero, toda la comunicación de la ciudad, ya sea en redes sociales, vía pública con QR,
decía que si tenías algún síntoma o creías que podías tener algún síntoma, chatees con Boti. En Boti íbamos diseñando este triage. Si venías primero de los países que decía en ese momento el protocolo, si tenías 37 grados de fiebre, si tenías tos, y después de eso, en caso que daba negativo, si no tenías uno de estos síntomas, te decía qué hacer, llamar a tu médico o qué cuidados tener, pero que eso probablemente no era COVID. En caso que el triage te daba positivo, te decía que llames al 107, al teléfono de emergencias. Esto fue muy importante porque enseguida descomprimió esa línea para que poder atender los casos que efectivamente eran sospechosos de COVID y además para que no estén saturadas las líneas que también atienden el otro tipo de emergencias que ya les comenté. A los 10 días de eso, en un trabajo conjunto con el examen muy importante, no solamente el chat te mandaba, te derivaba a llamar al 107, sino que te daba la posibilidad, en caso de que el triage te dé positivo, de chatear con personal médico, personal del sistema de salud. Una persona por chat puede atender al mismo tiempo a 5 personas que hacen consultas. En el caso del teléfono, si uno llama al 107, es una persona por cada persona que hace una consulta. Entonces, en este caso, multiplicamos por 5 la capacidad de atención del 107, además de que le sacamos un 90% de falsos positivos. Entonces, de toda la gente que llamaba, el 90% lo derivábamos por otras consultas, porque no era COVID, al 10% lo atendíamos y además multiplicamos por 5 esa capacidad de atención. Y por último, a partir de fin de marzo, lo derivamos directamente a una UFO. UFO es una unidad febril en la puerta de cada hospital de la ciudad. La ciudad tiene 33 hospitales. Instalamos una unidad febril, que es un lugar de atención donde se hace el triage físico para ver si la gente, y el hisopado para ver si la gente tiene COVID. Entonces, el WhatsApp de la ciudad, desde fines de marzo, si el triage le da positivo, manda su ubicación y según su ubicación, igual que uno le manda la ubicación por WhatsApp, mandando location, le indica cuál es el lugar más cercano para ir a ver esto. Esto que les cuento muy rápido y que son diferentes etapas, tiene mucho sentido y ha sido una gran ayuda para la ciudad, porque toda esta herramienta es mucho más ágil que diseñar una aplicación, una web, porque programar sobre una conversación es mucho más ágil, más rápido, el time to market es mucho más rápido y más ágil que cualquier otro tipo de solución. Nos ha permitido ir incorporando conceptos durante las diferentes etapas según el protocolo del COVID. Por ejemplo, si después se agregó si uno tiene pérdida de olfato o de gusto, bueno, y diferentes cosas que fuimos aprendiendo a lo largo de la pandemia. Pero además del triage, que es muy importante, también Boti nos fue acompañando en diferentes grupos de conceptos. Uno es el contenido. Todas las medidas de la ciudad de Buenos Aires, imagino que igual que la mayoría de las ciudades del mundo, casi semana a semana va tomando medidas sobre las medidas de aislamiento, qué es lo que se puede hacer, por dónde se puede ir, cuáles son los protocolos. Y todo eso hoy es muy fácil de consumir desde el WhatsApp de cualquier persona. Entonces, por un lado, ordenamos las medidas, todo lo que es campañas, cuando empezamos con los tapabocas y los barbijos, cuándo es necesario, cómo se pone, de qué material tiene que ser el tapabocas, si está bien o no, si lo necesito para ciertas circunstancias o no. Bueno, toda esa información de comunicación también está en Boti. Y a la derecha pueden ver todo el contenido. Gran parte del desafío de la ciudad era poder seguir dando contenido cultural, educativo y de entretenimiento a la gente que tiene que estar en cuarentena en su casa. Todo el contenido que también está en la página está y puede ser consumido a través de Boti. El otro grupo fueron las campañas que tienen que ver con salud, pero que fueron sucediendo durante la cuarentena. Uno es el de donación de sangre, que era muy importante. Uno de los problemas que hubo en la ciudad, al igual que en el resto del mundo, es que bajó muy fuerte la donación de sangre natural que pasa todos los años durante la pandemia. Y era muy importante que esto no pase. Entonces, toda la campaña de donación de sangre que hubo en la ciudad también se incluyó en Boti y uno podía preguntar los requisitos, sacar un turno para ir a donar sangre, averiguar dónde ir y si necesitaba un permiso, etcétera, etcétera. Después eran todos los datos sobre los centros de salud. Es muy importante que los ciudadanos sigan haciéndose sus chequeos médicos, sus controles y todo lo que hace a la salud que no es COVID. Bueno, toda esa información la integramos muy rápidamente al Boti. Y fue muy, muy, muy importante y era un desafío enorme
la campaña de vacunación antigripal. Todos los años la ciudad vacuna a los grupos de riesgo, adultos mayores o gente que tiene alguna enfermedad de base, y esto se da en los hospitales. Durante la pandemia no es para nada aconsejable que la gente de riesgo vaya al hospital por algo que no sea necesario, con lo cual hicimos una campaña de vacunación antigripal muy importante en escuelas, bibliotecas y centros religiosos, y para esto Boti era el punto de contacto para saber a dónde ir, cuándo ir, cuáles eran los horarios y todo un montón de dudas que hizo que esta campaña de vacunación antigripal sea más o haya abarcado más del doble de personas que años anteriores. Por último, y esto es importante, WhatsApp nos permite y Boti nos permite desarrollar integraciones con servicios que son muy importantes. Son claves en general para la vida de la ciudad, pero durante la cuarentena mucho más. Como en todos lados, la vida de encierro en las casas ha generado situaciones nuevas y algunas de ellas no deseadas, como la violencia de género. Muchas veces el agresor y la víctima terminan conviviendo en la casa mucho más que antes. Y la ciudad tiene un teléfono rápido del 144 que la mujer agredida llama por teléfono para hacer la denuncia. Esto no está tan disponible y no es tan fácil en las instancias donde vive el agresor y la víctima en el mismo momento. Entonces, en Boti hicimos la integración con el área en donde por chat uno puede hacer la denuncia, hablar con el 144 o pedir información sin tener que exponerse a hablar por teléfono y exponerse frente al agresor. El segundo grupo de integraciones tuvo que ver con la denuncia policial. Todo lo que tiene que ver con robos y denuncia en vía pública, que sigue pasando, nos obligaba a ir a una comisaría. Esto generaba un conflicto en base a la cuarentena y las imposibilidades de salir. Integramos muy rápidamente el Boti y en la Ciudad de Buenos Aires se puede hacer una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, igual que en la comisaría, pero por WhatsApp. Todo el área de contención familiar, parecido a lo anterior, hay una nueva dinámica dentro de las casas que genera fricciones y pusimos a disposición un grupo de psicólogos para consultas de funcionamiento familiar, cómo se dividen las tareas, problemas entre personas de la familia. Bueno, son servicios que se van agregando al WhatsApp, en este caso es con derivación humana directa. Y ahora lo que estamos agregando a partir de esta semana, si no me equivoco, es todo lo que tiene que ver con turnos. Turnos para salud, turnos para trámites. De a poco la ciudad va activando algunos servicios que se requieren y estamos integrando la turnera con el WhatsApp. A partir de hoy a la noche, si no me equivoco, creo que viene el desafío más grande de Boti, que tiene que ver con el seguimiento de estrechos. Gran parte de nuestra política pública es aislar a las personas enfermas de COVID. En nuestro caso los aliamos en hoteles. Y seguir a los estrechos. Estrechos son aquellas personas que pueden haber estado cerca de las personas enfermas y que eventualmente pueden tener algún síntoma en los próximos días. Ellos deben quedarse en sus casas, no son enfermos, no tienen ningún síntoma, y nosotros requerimos hacerles un seguimiento diario. Es muchísimo trabajo y es muy, muy importante. Entonces, ¿de qué se trata esto? Es un nuevo número de WhatsApp por el cual vamos a contactar a todos los días, por 15 días, a todas las personas que hayan sido declaradas estrechas por parte de los positivos. Voy a tratar de recorrer este flujo rápido, pero para que se entienda. Supongamos que yo soy un contacto estrecho porque alguien que trabaja conmigo dio positivo. El WhatsApp, a partir de a la noche, me va a escribir: hola, Habana, sabemos que sos un contacto estrecho, a partir de ahora te vamos a seguir durante 14 días para saber cómo estás. Entonces, primero me preguntan los síntomas. ¿Tenés tos? Voy a ponerle que no. ¿Tenés fiebre? Voy a ponerle que no. Si tengo otro síntoma, como pérdida de gusto o olfato, digo que no. O si tengo dificultad para respirar. En caso que tenga alguno de los síntomas, si es grave, me va a mandar y me va a integrar con el 107. Si no, me va a pedir que vaya a una de las UFUs, me va a pedir que mande la location y me va a decir cuál es la unidad febril más cercana. En caso que yo no tenga ningún síntoma, me va a preguntar si tengo alguna otra necesidad para resolver. Así se ve el cursor cuando lo muevo, acá. Estoy acá, en caso de no tenga síntomas, me va a decir si tengo alguna otra necesidad para resolver que no pueda resolver por mi familia o mis amigos porque tengo que estar aislado. Si digo que sí que tengo,
Ahí me dicen si necesito medicamentos, si tengo una consulta médica que no tiene que ver con esos síntomas que dije, o cualquier otra necesidad. Y a partir de ahí, el Estado tiene un set de herramientas para acompañar al ciudadano para que él no tenga que salir de su casa y seguir con la cuarentena, porque es muy importante que si esa persona pasa a ser enfermo, no haya contagiado a nadie. Es la manera de controlar esta pandemia. Este bot tiene el desafío de que va a seguir por 14 días a miles de personas. Estamos calculando que van a ser 30.000 personas durante entre 10 y 14 días. Y nos va a ir dando un tablero de datos muy importante en donde vamos a ver toda la gente que no tiene síntomas, la gente que sí tiene síntomas y la gente que tiene síntomas graves y la que requiere otro tipo de ayuda. Entonces, con el personal médico vamos a estar llamando a aquella, en orden de prioridad, a aquellas personas que tienen gravedad, después a los que tienen un síntoma que no es grave y después a los que no tienen síntomas para hacer control de manera personal. Pero esto nos va a permitir escalar de una manera rápida y ágil que no pudiésemos hacer con personal médico de un día para el otro. ¿Qué pasó con Boti? Como yo decía, hay más de 1,5 millones de vecinos que hicieron consultas, pero como pueden ver, desde que empezamos, acá está, este es el chat de la ciudad antes de Boti, esto es el año pasado, y cómo escaló y cómo está escalando durante la pandemia y cómo se está consolidando como un canal muy, muy importante en la ciudad. Ahí sí escanean el QR con su teléfono, igual que con cualquier lector o con la máquina de fotos, y si no lo pueden agendar, igual que uno guarda cualquier contacto de un amigo, escanea y guarda y empieza a chatear, pone hola y ahí va a tener el menú para probarlo. Es realmente muy interesante y es un sistema que está vivo. Entonces, estamos todas las semanas integrando nuevos servicios, viendo qué nos demanda la gente y aprendiendo en el momento para poder dar nuevas soluciones. Así que con eso termino con el capítulo Boti, que es como nuestro producto preferido y que el más rápido se adaptó, pero no es el único. Y acá quería contarles un poco lo de gobierno remoto. En la ciudad de Buenos Aires, les decía, trabajamos más de 140.000 empleados, que trabajamos en oficinas como estas, en escuelas, en comisarías y en diferentes edificios. Por supuesto que eso genera un desafío de sistemas normalmente, pero muchísimo más a partir de marzo, cuando el 90% dejó de venir a las oficinas y tuvo desde sus casas que dar soporte a todas las necesidades que tenían ellos para poder dar servicio a todos los ciudadanos que estaban en su casa. Esto nos generó un esfuerzo de infraestructura, de seguridad informática y de todo el equipo muy, muy grande. El otro grupo de temas que quería comentarles es los tableros de datos. Para nosotros es clave en el combate de la pandemia, y es lo que les estoy contando acá durante esta pandemia, dar datos, generar datos y dar datos a las áreas que toman decisiones para que permitan que cada medida que tomamos esté basada en datos fidedignos. Generamos 18 tableros, y ahora voy a mostrar, con 116 indicadores que diseñamos con cada una de las áreas y lo estamos siguiendo a diario con estos referentes técnicos para mapear, anticipar y tomar medidas basadas en evidencia. Acá les voy a mostrar algunos de los datos, estos son tableros reales que lo estamos siguiendo. Tenemos 2 centros de monitoreo, uno en salud y otro acá en la Casa de Gobierno, en Parque Patricios, en donde vamos viendo dónde están los últimos casos positivos, cuál es la entrada que hay en cada una de las unidades febriles. Ahí voy pasando, si lo vemos. Cómo está funcionando Boti, cuál es el triage, qué porcentaje es positivo y qué no, qué preguntas, cuáles son descartados, cuántos se derivan al 107. El seguimiento de cómo anda cada uno de las UFOs, cuántos hisopados, cuántos positivos, cuántos negativos, ver dónde se nos va acumulando gente, dónde necesitamos reforzar el tema logístico o de recursos humanos. Y como les decía, esto lo seguimos principalmente en 2 lugares. En el centro de monitoreo, esta imagen es el centro de monitoreo que pusimos en la Casa de Gobierno, donde está el jefe de gobierno, jefe de gabinete, y donde todos los días hacemos reuniones de seguimiento y de gestión de la pandemia. Y en el COE, que ahí pueden ver que con contenedores montamos un centro de monitoreo para este caso, en el Ministerio de Salud, en donde ahí proveemos de datos específicamente de salud y donde se toman las decisiones sanitarias. Después, nosotros tenemos la página de la ciudad, buenosaires.gov.ar, que es muy importante en la gestión, pero desarrollamos la página específica de coronavirus, en donde empezamos a ordenar toda la información
que nos iba requiriendo la ciudadanía. Durante estos 4 meses desarrollamos 478 páginas nuevas dentro del coronavirus, desde el permiso para circular, todo lo que tiene que ver con bienestar en casa, los programas culturales, mayores cuidados, que es el plan que hicimos para contener y para acompañar al mayor grupo de riesgo, que es los mayores de 70 años. Mi escuela es casa, es el programa de educación para poder seguir dando clases durante la pandemia, consejos y medidas, bueno, acceso a información también con el gobierno nacional, y eso nos generó que esta página, la de coronavirus, tenga además 170.000 trámites que se utilizaron durante durante los primeros 3 meses de cuarentena. Y eso es muchísimo. La realidad es que hoy pasamos a ser 100% digitales. Muchísimos de estos trámites que antes uno podía elegir hacerlos de manera personal o digital, hoy solamente se pueden resolver de manera digital. ¿Qué pasó con esta página? La página de la ciudad tiene 10 millones de visitas mensuales. Es un número enorme y que ha crecido muchísimo durante la cuarentena. El área de coronavirus, buenosaires.gov.ar/coronavirus, tiene 4 millones de visitas mensuales. Y la parte de cultura, que es una de las más visitadas, son 120.000 visitas donde se descarga y se ve y se consume contenido. Pero también la realidad es que están los trámites y depende de cada trámite genera visitas nuevas. Y acá les muestro, se ve medio borroso, pero también nos pasó es que tuvimos 1.300.000 ataques a la red de gobierno durante solamente el mes de mayo. Esto es 15 veces más de lo que habíamos tenido en mayo anterior. Así como el coronavirus nos acelera la digitalización, también es verdad que nos expone ante nuevos riesgos que antes no teníamos o teníamos en menor medida. ¿Y ahora qué pasa ahora? ¿Cómo sigue? Como les decía, este plan de futuro que habíamos pensado, diseñado, soñado entre las áreas y con la ciudadanía, lo tenemos que repensar de nuevo. Muchas de las cosas que habíamos pensado en enero o pasaron antes y están pasando ahora, o muchas dejan de ser prioritarias y muchas otras que no habíamos pensado o habíamos descartado empiezan a ser prioritarias ahora. Así que estamos rediseñando nuestro plan de futuro con este concepto del nuevo normal o nuevo anormal, pero que nadie tiene certeza. Mucha gente dice que todo cambia, muchos dicen que sobreestimamos los cambios a corto plazo, pero subestimamos a lo de largo plazo, y probablemente la realidad es que está en el medio. Nosotros estamos viendo, primero priorizando qué cosas tenemos que diseñar de manera urgente, después qué cosas son importantes que tengamos en cuenta en este nuevo plan de futuro, y qué cosas son estratégicas. De ahí, solo para hacer un zoom, estamos en el estado digital y viendo cómo hay mayor uso de evidencia y cómo los tableros de datos y los datos bien curados y bien utilizados son cada vez más fundamentales para tener un estado más eficiente y más certero. Cómo lo presencial y lo digital, que era por default, pasa a ser diseñado digitalmente, cómo el teletrabajo está cambiando nuestras vidas. De hecho, nosotros, nuestra oficina, teníamos que mudar 400 personas en enero a un edificio y ahora vamos a mudarnos a un edificio con 250 lugares, previendo que casi un 50% va a ser teletrabajo, home office, porque hemos visto y hemos aprendido que gran parte de esta pandemia nos ha permitido hacer todo este trabajo que les conté desde nuestras casas, además con nuestros hijos sin ir a la escuela, con lo cual bien organizados podríamos ser mucho más eficientes en lo que viene. Pero la verdad es que estamos en un borrador, estamos transitando todavía la pandemia, estamos arriba del barco y la gran pregunta es cómo nos olvidamos del plan que teníamos y cómo adaptamos ese nuevo plan de la Secretaría a este nuevo escenario que se viene post-COVID y a las nuevas necesidades de la ciudadanía. Así que si les parece, yo termino con esto la presentación y abrimos a preguntas de las cosas que haya presentado o de cualquiera que les interese que tengan que ver con la transformación digital de la ciudad. Muchas gracias. Acá estoy leyendo las preguntas de la izquierda. Acá me preguntan si este tipo de chat se puede aplicar a cualquier gobierno y está abierta la API de WhatsApp.
Mira, el año pasado no estaba y para temas generales entiendo que no. De hecho, nosotros somos la primera ciudad del mundo que aplicó WhatsApp con un bot y fuimos como una prueba con WhatsApp y venimos trabajando en cada detalle con ellos. Entiendo que en marzo abrieron la API de WhatsApp a otras ciudades para temas de coronavirus. Si bien nosotros fuimos los primeros, ya hubo otras ciudades que aplicaron WhatsApp a temas de coronavirus. Entonces, la respuesta es mixta. Entiendo que para coronavirus sí, pero para el resto de los temas todavía creo que no. Pero igualmente yo le puse mucho foco a WhatsApp porque se usa mucho y me parece que es una herramienta muy poderosa. Acá también la realidad es que el chat es mucho más que WhatsApp y también tiene una interfaz que va con Facebook Messenger, con el WhatsApp con el chat en la página y que es multicanal. Acá tengo otra pregunta. ¿Qué cambios trajo el COVID y llegaron para quedarse? Y si tuviera esa respuesta, sería un genio, y no lo soy, lamentablemente, pero es lo que estamos tratando de pensar ahora. Este nuevo rediseño del plan de gobierno, del plan de futuro, estamos haciendo exactamente esta pregunta. Yo creo que el teletrabajo es uno. Era algo que estaba instalado y lo que hizo el COVID es que lo aceleró. Otro cambio es el riesgo de ataques informáticos. Y nosotros ya veníamos viendo cómo venía sucediendo en el mundo esto, cómo había casos incluso de extorsión y de pedido de plata a través de bitcoins para devolver a las ciudades o a grandes instituciones sus bases de datos y sus sistemas. Y lo que les decía es que nosotros multiplicamos por 15 nuestros ataques y nuestra exposición frente a ataques es mucho mayor. Porque si antes un porcentaje de nuestros servicios eran digitales, pero teníamos sobre todo servicios personales o físicos, hoy que estamos diseñando servicios digitales casi en un 100%, estamos mucho más expuestos ante ataques digitales. Entonces les diría que hay cambios positivos y negativos, pero la realidad es que nadie sabe en qué grado se van a quedar estos cambios en el resto de las cosas. Entonces estamos conviviendo con la pandemia y definiendo qué cosas podemos acelerar o van a quedar, o qué cosas son parte de un contexto y nos parece que el mundo va a ser así para siempre. Y después cuando uno ve imágenes de Europa o países en donde ya ha pasado la pandemia, se vuelve más a una normalidad parecida a la anterior y no cambió tanto. Así que estamos en ese diseño. Bueno, creo que no hay preguntas. Así que si no hay ninguna pregunta más, yo les agradezco de nuevo la invitación a Campus Party. A nosotros nos interesa muchísimo poder contar, compartir nuestras experiencias y aprender de otras experiencias. Y les contaremos cuando tengamos este nuevo plan de futuro diseñado. Así que muchas gracias por la invitación y nos vemos a la próxima.